Bueno, queridos amigos, realmente me hace feliz hacer la apertura de un nuevo Ateneo de FACEN. Ateneos que ya son un clásico porque tienen proyección internacional. Nos están viendo gente de España y de otros países de Latinoamérica. Quiero agradecer al doctor Martín Salesi por haberme llamado. Él tuvo la iniciativa de abordar este tema. Y quiero agradecer a Gabriela Duda, que como presidente de la Sociedad de Mar del Plata asumió el compromiso y se puso el Ateneo al hombro. Por supuesto, agradecer a los disertantes, a la doctora Cecé, al doctor Salesi, de nuevo, al doctor Lambertini, a la doctora Sabluk, decirles que para nosotros es un honor que participen en este evento y les agradecemos el compromiso y la predisposición para con nosotros. Agradecer al Laboratorio Montpellier también por creer en nosotros, y quiero contarles que entre los que hoy asistan en vivo se van a sortear 2 inscripciones al curso de ecografía tiroidea, que consiste en un taller de simulación virtual muy novedoso, y al resultado se lo vamos a enviar por mail a los ganadores, quiero decir, la próxima semana. Así que mucha suerte. Bueno, un abrazo gigante a todos. Estoy feliz y ya me queda poco. Y le paso la palabra a Gabriela Duda, quien es la que coordinará este evento. Adelante, Gaby, y abrazo gigante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer obviamente a FACEN, al doctor Morando, por esta convocatoria, que bueno, en sí todo surgió de forma conjunta en un trabajo disciplinario, tratando una paciente, ¿no? Tratando de ofrecerle algo mejor a una paciente que tenemos en el ámbito público, en el hospital público, y para eso, como en el hospital público no contaba con alguien que me pudiera hacer este tratamiento, lo convoqué al doctor Salesi, quien en forma, digamos, interesada por lo científico y desinteresado económicamente, accedió a acompañarnos y hacerle un tratamiento novedoso a una paciente que ya prácticamente no tenía más opciones que este tipo de tratamientos que hoy, la verdad, son realmente algo que se viene, que creo que todos tenemos que aprender de que existe, y por eso convocamos a 2 grandes profesionales en un mundo de endocrinólogos, ¿sí? A 2 médicos muy reconocidos intervencionistas, especialistas en diagnóstico por imágenes, para que nos enseñen un poquito de todo esto, porque la verdad que es algo muy novedoso y que creo que todos tenemos que empezar a pensar en qué pacientes podemos aplicar este tipo de tratamientos. Para eso voy a presentar al doctor primero por años y por experiencia, no porque seas más grande, Roberto, pero bueno, después le voy a presentar a Lorena, pero primero te voy a presentar a vos. El doctor Lambertini, creo que todos lo conocemos porque hemos estado en muchos cursos donde él habla y nos da sus magníficas clases. Es médico especialista en diagnóstico por imágenes e intervencionismo percutáneo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Hospital Italiano, y jefe de intervencionismo en tomografía computada Buenos Aires. Es jefe de servicio de diagnóstico por imágenes del Sanatorio de Sagrado Corazón. Es miembro del LATS, ¿sí? Que es la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, y también miembro de la Sociedad de Radiología de Norteamérica. La doctora Lorena Sabluk es muy joven, ya la van a ver, realmente para mí fue un placer conocerla y tratarla en este tiempo, porque la verdad la veo muy jovencita y la veo como que tiene mucha formación y muy interesada en hacer todas cosas muy novedosas. También es médica de planta del Hospital Italiano. Es miembro del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es miembro de la Sociedad Argentina de Diagnóstico por Imágenes. Miembro del Colegio Argentino de Radiología Vascular e Intervencionismo. Es radióloga intervencionista y especialista en diagnóstico por imágenes. Después de estos 2 grandes expertos que nos van a enseñar a los endocrinólogos,
voy a presentar a quienes van a dar en nuestro Ateneo, de un caso de una paciente de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que es con la cual tengo un orgullo muy importante porque es mi residente, así que estoy muy orgullosa de ella, ya está casi terminando. Es médica clínica, es diabetóloga y está concurriendo hace 5º año de concurrencia en el Hospital Intersonal Oscar Allende, al cual yo pertenezco. El doctor Martín Salesi, el cual lo considero aparte un amigo, es médico especialista en diagnóstico por imágenes, es residente también del Hospital Intersonal de Mar del Plata, estuvo formándose en el extranjero en el Hospital Donosti de San Sebastián, España, y hoy trabaja en el ámbito privado. Así que bueno, sin más presentaciones, vamos a empezar con la presentación del Ateneo, que va a constar en el Ateneo. Después va a hablar el doctor Lambertini, específicamente de lo que es la alcoholinización, que fue lo que le hicimos a nuestra paciente, y él tiene una amplia experiencia en esto. Y después va a hablar la doctora Lorena Sadbluck, que va a hablar de otro tipo de técnicas, que es la radiofrecuencia en lesiones de tiroides, ¿sí? Así que bueno, con mucho gusto vamos a empezar nuestro Ateneo. Nati, desbloqueate. Ahí. Bien. La pantalla es esta. Decime si se ve. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Bien. Ahí se ve minimizado, pero... No, se tiene que ver la pantalla. Entonces. Un segundito. Porque acá. ¿Ahí se ve? Ahí se ve vos. No. No, ahí no se ve. Compartí, ponerlo en presentación. Sí. Es acá. Acá y presentación. Lo que pasa es que me aparece esta pantalla. Cuando pongo acá, compartir, ahí pongo acá. Ahí ¿Y ahí? se Ahora ve. abrí, sí, pero Ahora abrí la Nati. pon Sí, en presentación. Ahora pon en presentación. es que ya lo puse y no sale. Un segundito, perdón, porque estoy... Al costadito, Nati, abajo tenés, dice presentación. Toca eso. Es que ya lo sé, pero no, cuando lo practiqué salió, y ahora porque tengo más ventanas abiertas debe ser. Ahí sale Zoom, les voy a dejar hasta. Ahí la sacaste. Sí, quiero ver ahí si sale. Perdón. Tranquila. No, porque en la práctica salió perfecto, porque no, quizá tenía una menos. Esta quiero que sea ahí. ¿Tenía capaz de más abierta? No, es que me aparece para pantalla, me aparece esta que es donde estamos nosotros. No me deja compartir. A ver. Cuando pongo acá. ¿Ahí se ve? Pues yo veo pantalla completa. No. No, se ve completa. Espera. Que necesito que se vea completa. Ahí abajo en tu presentación dice un cartelito Sí. presentación. Toca eso. Esa, ahí está. Ahí. Eso. Del lado derecho al fondo, Nati. Abajo. Sí, sí. Es que Abajo de las fotos. ¿ahí lo ven? No. ¿Completa? No. Tranqui. Perdón, pero es que yo Abajo ya... de las fotos. Dale. ¿Me quiere pasar a mí? A ver si lo puedo hacer yo. Sí. Y cambiamos de compu. Sí. A ver.
Ahí está perfecto. Ahí Bien. está ¿Ahí se ve? perfecto. Muy bien. Bien, disculpen. No, tranqui. ¿Ahora sí? Perfecto. buenas Impecable, tardes. Natalia. Buenas tardes, buenas noches. Disculpen este desperfecto. Gracias al doctor Morando, gracias Gaby por la presentación. Hoy voy a comentarles el caso de una mujer de 50 años con antecedentes de sobrepeso, hipertensión y una glucemia alterada en ayunas, que llega al consultorio de endocrinología del Hospital Internacional de Mar del Plata por un nódulo tiroideo. Ella traía una ecografía de agosto de ese año, del 2018, en la cual se veía un nódulo sólido, muy hipoecogénico, lobulado, con microcalcificaciones, vascularizado en el polo inferior del lóbulo derecho, de aproximadamente 23 milímetros en su diámetro máximo. Y en el nivel 3, 4, se evidenciaba una adenopatía de 12 milímetros del lado izquierdo. Con esta ecografía se decide realizar la punción aspiración con aguja fina de ese nódulo derecho, el cual arroja como resultado un Bethesda 5, y se hace PAS de la adenopatía que viene negativo. Con este resultado se realiza la interconsulta al servicio de cirugía de cabeza y cuello, y en septiembre de ese año la paciente ingresa a quirófano, donde se realiza una tiroidectomía total, y la anatomía patológica nos muestra un carcinoma papilar, variante clásica, era una lesión unifocal en el lóbulo derecho, de 1,6 centímetros, con extensión extratiroidea, una invasión hasta músculo esquelético y compromiso de los ganglios linfáticos regionales. En la región, en el nivel 3, 4 y 5, eran 2 ganglios de 12 comprometidos. Se realiza la estadificación y con esta estadificación nosotras estimamos el riesgo inicial de recurrencia como de riesgo intermedio. El primer laboratorio postquirúrgico que nos llega nos mostraba una tiroglobulina de casi 37, 36,78, con los anticuerpos negativos, y es por esto que bueno, la paciente recibe la primera dosis ablativa con yodo, 150 milicurie, en noviembre de ese año, que se mostró positiva en cuello. En diciembre, 3 meses después de la cirugía, hacemos la ecografía control y vemos una imagen hipoecoica de 14 milímetros en el lecho quirúrgico derecho. Esta imagen tenía calcificaciones en su interior, era sugestiva de adenopatía, y había otra pequeña de 10 milímetros a nivel de la estación 3. En el 19, la paciente concurre a control y persistía en el examen físico con una palpación positiva en cuello, un nódulo lateral del lado derecho. Las ecografías mostraban persistencia de las imágenes y los laboratorios tiroglobulinas positivas, por lo cual se realizan varias funciones con citología y lavado de aguja que fueron negativas. A continuación les muestro este cuadro comparativo de los laboratorios de ese primer año postoperatorio, en el cual nos fue muy dificultoso lograr una TSH inhibida. Como pueden ver, llegando a octubre, obtuvimos un valor más bajo, y por esto la tiroglobulina, como ven, siempre permaneció elevada. En noviembre del 19, más de un año después de la cirugía, se suspende la medicación y la tiroglobulina llega a 107, y se decide realizar un barrido corporal total, el cual no captó. Por este motivo, se decide realizar una imagen de mayor complejidad, la cual no contamos en el hospital, pero bueno, se solicitó un PET-CT, el cual evidenció esta imagen que pueden ver acá, en la región posterolateral derecha del lecho quirúrgico. Era una imagen nodular sólida de 12 milímetros, hipermetabólica, vinculable a lesión residual. A su vez, había una adenopatía hipermetabólica en la cadena ganglionar nivel 3 del lado izquierdo, que hablaba, parecía un secundarismo. Con esta imagen nosotras consideramos una respuesta estructural incompleta, teniendo en cuenta que la paciente ya había sido operada y ya había recibido yodo, y persistía con esa imagen a nivel local.
En abril del 2020, entonces, ya con esta imagen realizada, se presenta nuevamente la paciente al servicio de cirugía, ingresa por segunda vez a quirófano y la anatomía patológica esta vez arroja un ganglio a nivel 6 izquierdo compatible con metástasis de carcinoma papilar, y el material remitido del lecho quirúrgico derecho era compatible con granuloma. En junio del 2020, bajo tratamiento con levotiroxina, vemos que la paciente persistía con esta tiroglobulina elevada, esta TSH de 17, como les dije anteriormente, era difícil lograr un mejor nivel de TSH. Se suspende el tratamiento y la tiroglobulina llega a 500, entonces se le realiza una segunda dosis ablativa de yodo en agosto de ese año, y a su vez, por la sospecha de persistencia estructural, se solicita una resonancia magnética de cuello y tórax, en la cual, como pueden ver acá en la imagen, se ve esta imagen sólida con restricción en difusión de 2,14 centímetros, ubicada en el sector lateral derecho del lecho quirúrgico, que presentaba contacto con la pared traqueal homolateral y era compatible otra vez con lesión residual orgánica, más otra pequeña adenomegalia de 12/8 en la región yugulocarotídea del lado izquierdo. Por este motivo, se vuelve a presentar al servicio de cirugía y se decide por tercera vez ingresar a la paciente a quirófano, arrojando a la anatomía patológica esta vez una lesión paratraqueal derecha, compatible con granuloma, y un ganglio de 3, que era compatible con metástasis de carcinoma papilar. Se vuelve a evidenciar en diciembre aumento de la tiroglobulina, se realiza un barrido corporal total, que vuelve a ser negativo. Ya entrando al 2021, con bajo dosis de levotiroxina elevadas, la tiroglobulina vuelve a dar elevada, no tanto como antes, ¿sí? Y en marzo empezamos a ver los controles ecográficos realizados en el hospital. Se evidenciaba en este caso en marzo una imagen nodular hipoecoica sólida, de bordes definidos, de 9 por 5 milímetros en el lecho quirúrgico derecho. En abril se decide realizar una nueva PAF, la cual fue negativa para células neoplásicas, y la muestra era escasa para lavado de aguja. Decidimos por primera vez realizar una conducta expectante y esperar unos meses hasta realizar un nuevo control ecográfico. En octubre vuelve a aparecer la imagen nodular hipoecoica sólida, de bordes definidos, ya con aumento de tamaño con respecto al anterior, de 15 por 9 milímetros en este caso, y a nivel cervical lateral izquierdo, otra imagen hipoecoica de aspecto sólido pequeña de 6,5 milímetros. En noviembre de ese año, del 21, con una TSH más descendida, ya en menor a 0,014, tenemos la mejor tiroglobulina hasta el momento, de 0,88, pero ya este año, en el 2022, la tiroglobulina vuelve a ascender. Decidimos realizar una nueva punción que vuelve a ser negativa para células neoplásicas. En ese momento no contábamos con tiroglobulina en lavado de aguja. En abril del año pasado, sin levotiroxina, la tiroglobulina vuelve a ascender, y es por esto que se empieza a pensar en una alternativa terapéutica para esta paciente que ya había sido sometida a 3 operaciones, ya había recibido dosis de yodo. Se le realiza una ecografía en medio privado en junio del 2022 a cargo del doctor Salesi, la cual impresionaba esta adenopatía de 13 milímetros en la expansión 6 del lado derecho, junto con otros múltiples granulomas calcificados en relación a la herida quirúrgica, y es por esto que en conjunto la doctora Duda con el doctor Martín Salesi optaron por el tratamiento con ablación por alcoholización. Sigo yo, ¿eh? Sí. Permiso. ¿Cómo están? Estoy en la compu de Nati, pero bueno, por cuestiones técnicas, seguimos acá. Estábamos juntos. Bueno, la paciente, yo el primer contacto que tengo es el 30 de junio, donde Gaby me presenta el caso.
Le pido un resumen de historia clínica, le pido los estudios a la paciente y la evalúo ecográficamente. Esta es la primera ecografía, para que más o menos tengan una idea de la anatomía, de dónde estoy. Esta es la tráquea, que está en la flechita roja. Esta es la lesión en amarillo. Esta es la carótida primitiva. Por acá abajo, en otra imagen, se va a ver, está la subclavia. Acá se ve bien la lesión, que mide 13 milímetros. Así que, revisando los estudios previos, como les dijo Natalia, me encuentro con un PET-CT de enero del 2020, una resonancia de agosto de 2020 y una ecografía del hospital que le hicieron en marzo del 21, que coincide plenamente con esta imagen. Pese a las cirugías, la imagen persistía, así que ahí fue el planteo, que es un poco lo que veníamos ya hablando con Gaby hace tiempo. Este procedimiento yo ya lo vengo haciendo hace unos años, pero en este caso en particular, y viendo la situación, ¿qué hacíamos? Una cuarta cirugía, se podría hacer una marcación con carbón, pero en sí era una paciente de riesgo. Y bueno, primeramente lo que decido es hacer una PAF con lavado de aguja para tiroglobulina para confirmar que la lesión es positiva. Ya cuando, digamos, le hago la biopsia, me doy cuenta que es un cuello que está bastante fibroso. Eso por una cuestión de, digamos, no se aprecia a veces en la ecografía, pero a veces uno escucha al cirujano de cabeza y cuello la negativa a una reoperación, y un poco es por esto, a veces por las cirugías hay mucha fibrosis en la región, y yo la ventana que tenía para entrar, que era entre la tráquea y la carótida, me doy cuenta que era muy dura, y llegar a la lesión era muy complicado. El retiro material da positivo, y en base a eso ya programamos, hablamos con la paciente estuvo de acuerdo y programamos el tema de la alcoholización. Lo había planificado en principio de hacerle 4 sesiones, instilando 2 mililitros por sesión de alcohol absoluto, que después Roberto Lambertini le va a explicar bien. El 18 de julio fue el primer procedimiento. Yo se los explico un poco por arriba. Ingreso a la lesión, trato de cribarla todo lo posible y le voy instilando el etanol. ¿Qué pasó? Que más o menos cuando llega a 1 mililitro se empezó a extravasar bastante el material, por cuestión de que la lesión en sí era bastante fibrosa. Así que solamente pude instilar 1 mililitro. En la segunda sesión, que fue el 4 de agosto, o sí, 4 de agosto, ¿no? La lesión ya medía 9 milímetros. Acá se puede ver en la foto de la derecha la aguja. Este artefacto es también el alcohol un poco extravasado. Acá está de vuelta la carótida, parte de la yugular un poco ahí perfilada, pero esta es la yugular. Y después, en el tercer procedimiento, sí le puedo instilar 2 mililitros. Y en el último, yo si bien estas fotos nunca las preparé por un Ateneo, pero es lo que rescaté, pero acá le quería mostrar lo cerca que estaba. Esta es la subclavia, esta es la carótida, esta es parte de la yugular. Acá está la aguja y acá está la lesión instilada. Bien, le hago un control en octubre de ese año. La lesión, si bien el tiempo había sido corto, yo la quería controlar, la lesión ya medía por debajo de 7 milímetros. Y en resumen, este fue el procedimiento que le realicé a la paciente, y en base a lo que tenía, ya la paciente la volvió al hospital para que le realicen los exámenes de laboratorio. Bueno, para terminar, les quería comentar la última consulta en la cual vimos a la paciente en enero de este año. Les quise hacer un resumen. Se trataba entonces de una mujer de 50 años, ya con un carcinoma papilar con persistencia bioquímica y una lesión estructural, con esa adenopatía que en principio era de 13 milímetros, a la cual se le realiza el tratamiento, la ablación con etanol, reduciendo la lesión hasta los 7 milímetros. Así nos llega en enero la paciente. En ese momento el tratamiento era levotiroxina 250 microgramos día. Al examen físico en cuello
se palpan aún esos pequeños granulomas en la cicatriz del lado izquierdo y otro pequeño del lado derecho. Como exámenes complementarios recibimos laboratorios de septiembre y diciembre del 2022 con TSH ya suprimida, con las mejores tiroglobulinas que pudimos ver en la evolución en todos estos años de la paciente, siempre los anticuerpos negativos, y decidimos entonces descender la dosis de levotiroxina y le solicitamos control de laboratorio y de ecografía para marzo de este año, que el doctor Salesi realizó la semana pasada, la última ecografía, y con la flecha lo que yo les quiero mostrar es que la lesión ya no se evidencia, y el laboratorio de febrero de este año, hace muy poquito, la TSH ya a un nivel mucho más bajo, y la tiroglobulina persiste menor a 1, se decide entonces descender nuevamente la levotiroxina, y bueno, guardamos los próximos controles, esperanzadas de que la paciente siga su buena evolución. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora le vamos a dar el micrófono al doctor Lambertini, quien obviamente es un experto en este tipo de tratamientos, para que, bueno, nos enseñe un poquito toda su experiencia y podamos entender bien cuáles son los pacientes que tienen indicación de este tipo de tratamientos. Así que esperamos la charla. Compartiendo, no sé si se llega a ver bien. Bueno, primero que nada, Natalia y Martín, felicitaciones por la presentación del caso y sobre todo felicitaciones por los resultados que obtuvieron. Quiero agradecer a la doctora Duda, al doctor Morando por la invitación a este Ateneo. La verdad que es un verdadero placer y sobre todo compartirlo también con la doctora Zabluk, quien es una gran amiga con quien compartí varios años de trabajo en el hospital italiano. Así que vamos entonces a comenzar con este tema tan interesante. Y nosotros con los años fuimos conociendo mejor la biología de la patología nodular benigna y maligna, y además de volvernos un poco más viejos, nos volvimos menos invasivos. ¿Esto qué quiere decir? Que empezamos a desaconsejar el screening, empezamos a hacer menos punciones, a hacer cirugías más conservadoras, hemitiroidectomías, aplicar menos yodo, hacer vigilancia activa de microcarcinomas. Y dentro de este contexto, este escenario de menos invasividad, es donde tiene lugar la ablación percutánea, lo cual nos permite, sobre todo en pacientes eutiroideos, evitar una cirugía que los puede volver hipotiroideos o con riesgos potenciales como lipopara, la paresia recurrencial, o más aún cuando hablamos de enfermedad maligna recurrente, donde las cirugías son más dificultosas, con mucho menor tasa de éxito y más complicaciones. La ablación que conocemos son por métodos químicos, que la más conocida es el etanol, la alcoholización, y por métodos físicos, que los más conocidos en nuestro ámbito es la ablación por radiofrecuencia. Los radiólogos intervencionistas utilizamos hace muchos años tanto el alcohol como la radiofrecuencia, sobre todo en órganos como el hígado. Nosotros entonces en esta presentación nos vamos a dedicar a lo que es la ablación con etanol, y después la doctora Zabluk va a hablar de radiofrecuencia. Lo primero a tener en cuenta es cuál es el efecto del etanol. El etanol produce necrosis de coagulación, al igual que la radiofrecuencia. Y esto se produce en el etanol primero por una toxicidad directa, por acción sobre las membranas, una desnaturalización proteica y después deshidratación celular. Y por otro lado, es un daño intravascular de la microvasculatura de adentro de las lesiones, que el alcohol produce una injuria endotelial, trombosis e isquemia. Cualquiera de los dos mecanismos nos va a llevar a una necrosis que va a producir reemplazo por tejido de granulación y posteriormente una reducción de tamaño y a veces desaparición de la lesión. La toxicidad directa del alcohol es más común en las lesiones quísticas, donde el alcohol actúa sobre las células, el epitelio de la pared del quiste, que es la responsable de una u otra forma de la producción de líquido, y el daño intravascular es más responsable de la ablación de las lesiones nodulares sólidas por injuria endotelial. De todas formas, ambos mecanismos actúan en ambos tipos de lesiones. Y esta imagen me gusta para representar la ventaja que tiene el alcohol. El alcohol, cuando uno lo aplica,
generalmente en un nódulo es contenido dentro de la cápsula o dentro de la cápsula de la tiroides o dentro de la cápsula del ganglio, y por esa razón es que es tan seguro cuando uno lo aplica en pequeñas cantidades. Ahora, si nosotros le ponemos la manguera a este estanque, lo vamos a desbordar. Lo mismo pasa con el alcohol. Si nosotros ponemos mucho volumen de alcohol, más del 100 o más del 100% del volumen, vamos a producir la extravasación, que es lo que no queremos. Por eso nunca se recomienda inyectar más del 50% del volumen de la lesión del nódulo o del ganglio. La aplicación del alcohol en la patología tiroidea puede ser en las lesiones benignas, donde la estrella son los nódulos quísticos, y vamos a mencionar los nódulos sólidos, pero el lugar es acá, es el de la radiofrecuencia, y después en las lesiones malignas sí tiene lugar en lo que es el cáncer recurrente y el tratamiento del microcáncer. Para empezar con las lesiones benignas, una cosa a tener en cuenta es que la composición de los nódulos es una variable de riesgo independiente. Esto quiere decir que el 90% de los carcinomas van a ser sólidos, y cuando empieza a aparecer líquido, este riesgo disminuye significativamente, fíjense, menos del 9% para lesiones predominantemente sólidas, y cuando son predominantemente quísticos o quísticos ya el riesgo es muy bajo. Sea como fuere, el riesgo existe, por eso si uno plantea efectuar una terapia percutánea siempre es conveniente en estas lesiones tener un resultado de punción benigna. Este es un ejemplo de una lesión, de un paciente, una lesión predominantemente quística, donde ustedes pueden ver un líquido que es bastante fluido, fíjense el movimiento, que tiene un nódulo sólido vascularizado. Entonces uno lo que plantea en este caso es una punción, primero para descartar malignidad, o sea, uno trata de hacer la punción en la parte sólida, que es donde tiene más rédito, y después intenta hacer la evacuación, que en este caso lo que es fluido lo hacemos con una aguja fina. Entonces, además de descartar malignidad, el objetivo es colapsarlo al quiste, las paredes se pegoteen para que de esta forma el quiste no recurra, no recidive. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que estas son las posibilidades de éxito de que este quiste no vuelva? Ya miren, en el 1976 Jensen y Rasmussen nos decían que menos del 50%. Ya, por lo menos el 50% de los quistes, cuando nosotros los vaciamos, van a volver iguales o con mayor volumen. Es por eso que, digamos, la mayoría de las guías recomienda, cuando hay quistes recurrentes que son sintomáticas, como una alternativa a la cirugía, la ablación con alcohol. Hay una cosa que antes de hablar del alcohol les quiero mencionar, es que no todos los quistes tienen la misma densidad, la misma viscosidad del líquido, que algunos, como el video de la izquierda, salen fácilmente con una hoja fina, y en algunos casos, aunque parezca fluido, esto es un líquido muy viscoso, que lo comparamos con un pegamento, con el borigoma, que usamos agujas muy gruesas, agujas 14, y aún así nos cuesta evacuarlos, y por eso, digamos, es conveniente hacer lavados con solución fisiológica antes de poner alcohol, porque si nosotros ponemos alcohol y todavía queda este material proteináceo, el alcohol se va a transformar en una gelatina y va a ser muy difícil de evacuar. El set que nosotros utilizamos, unas jeringas de 20 o a veces de 60, de acuerdo al volumen del quiste para evacuarlo, después conectado con una llave de triple vía, una jeringa con solución fisiológica para el lavado, y después, más tarde del lavado, una jeringa con alcohol absoluto. Fíjense que acá en este caso tenemos la aguja más gruesa que usamos, que es la aguja 14, cuando las lesiones tienen mucha viscosidad. Acá les voy a mostrar un caso de un quiste muy grande, un quiste de 296 centímetros cúbicos, que era refractario al drenaje. Imagínense el tamaño casi de una vejiga en el cuello. Era un paciente que tenía mucha molestia, y nosotros lo primero que hacemos es drenarlo. Usamos un Avocat y usamos varias jeringas para vaciarlo. Fíjense que tiene coágulos. Acá ven cómo nosotros con el Avocat sacamos los coágulos. Y una vez que está evacuado este quiste, nosotros lo que hacemos es inyectar alcohol. Recuerden que yo dije que no convenía poner más del 50% de alcohol del volumen. Igual, de todas maneras, un quiste tan grande no vamos a nunca poner 150 centímetros cúbicos de alcohol, es una locura. El volumen máximo que inyectamos puede ser 40 o 50, sobre todo en lesiones donde el alcohol queda atrapado y no va a la circulación. Luego de eso extraemos el alcohol, extraemos a los 10 minutos, extraemos el alcohol y dejamos siempre un poquito de unos 2 o 3 centímetros cúbicos, como para que el alcohol, una vez que el paciente se va, siga actuando. Fíjense que a los 30 días el quiste de 296 había reducido a 72 centímetros cúbicos, una reducción del 75%, pero aún así era un quiste grande
y decidimos planificar una nueva sesión de alcoholización, pero si ustedes se fijan la fecha, esto era el 18 de marzo de 2020, un par de semanas antes de la pandemia, así que el paciente obviamente lo perdimos de vista, tratamos de contactarlo con la jeringa llena, esperando para hacerle la segunda sesión, y recién logramos contactarlo en el 22, y fíjense, qué sorpresa que con una sola sesión el quiste había desaparecido. Esta imagen está muy magnificada, no supera 1 centímetro comparándolo con su imagen original. O sea, digamos, la conclusión es que hay que ser paciente, no hay que aventurarse rápidamente a hacer una segunda sesión, porque estos quistes a veces tardan, si bien tienen una respuesta clínica inmediata, tardan en evacuarse por completo, en resolverse por completo. Y la mayoría de la bibliografía, como este metaanálisis muestra, además del éxito que tienen estos tratamientos, es que a medida que va pasando el tiempo, lejos de recurrir, los quistes siguen disminuyendo de tamaño, como fue este caso, como tuvimos otros casos como este paciente, que fíjense, en marzo del 21 le evacuamos un quiste de casi 30 centímetros cúbicos que recurre en unos meses a 22 centímetros cúbicos, lo alcoholizamos, y fíjense, 68% de reducción a los 45 días, y a los 4 meses un 82% de reducción. Acá nos planteábamos si pincharla y evacuarla, esto que tenía, o esperarla, y fíjense, en marzo la lesión 15 meses después había desaparecido. Entonces hay que tener paciencia. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros estas lesiones con una sola sesión con anestesia local no tenemos complicaciones, tenemos respuesta clínica inmediata inmediatamente de hacer el primer control, y tenemos reducciones de casi 100%. Hay varias técnicas que se recomiendan para la alcoholización. Todas drenan el contenido, todas inyectan un volumen de alcohol. La diferencia es que en la primera, que la técnica de aspiración, después de 10 minutos, como les mostré, se aspira el contenido. La de retención, esta técnica deja el contenido, el paciente se va con 10-20 centímetros cúbicos de alcohol en el cuello. Esa técnica a nosotros nos da un poco de miedo, y la segunda utiliza volúmenes muy bajos y los aspira. Nosotros, la técnica que utilizamos es una combinación de estas. Lo que hacemos es, después de 10 minutos de dejado el alcohol, lo aspiramos, pero parcialmente. Dejamos una pequeña cantidad como para que el alcohol siga actuando. Y estos son los resultados que obtenemos. Una imagen quística que después de evacuarla recurre, después la alcoholizamos, y fíjense, una respuesta completa al mes. Y el control meses después, un nódulo de muy pequeño tamaño esclerótico. Las complicaciones son extremadamente infrecuentes. Fíjense que acá la complicación que nosotros podemos ver es una leve molestia durante el procedimiento. Están descritas leves estados de ebriedad o fiebre o disfonía transitoria, pero esto está vinculado a alto volumen de alcohol, que es lo que nosotros no hacemos. Ustedes imagínense, si ustedes llenan una lesión con el 100% del volumen de la pincha, lo más probable es que exista extravasación y es que exista estas complicaciones. Por eso nunca se recomienda inyectar más del 50% del volumen de la lesión. Un dato importante a tener en cuenta es que las lesiones después de alcoholizadas tienen un aspecto de sospecha. Entonces no tenemos que asustarnos, y es importante que si a tu paciente le hace una ecografía, caiga en manos de alguien que conozca los antecedentes del paciente, porque si no se va a asustar, va a informar una lesión sospechosa y la va a biopsiar. A veces, digamos, nosotros podemos tener, generalmente tenemos hipovascularización, pero a veces podemos tener vasos sanguíneos adentro que nos den dudas. No tenemos que tener miedo, porque a veces queda contenido sólido que es vascularizado, y eso no cambia el resultado citológico inicial. De todas maneras, podemos, si tenemos dudas, biopsiarlo, como en el caso de este paciente, que lo biopsiamos y el resultado fue exactamente igual a la biopsia inicial pretratamiento, un BT-DA. Hay varios trabajos que hablan de los cambios que sufren los nódulos después de la alcoholización. El más llamativo es el aumento de los resultados insatisfactorios. Eso tiene que ver con la fibrosis que sufren los nódulos, después la desaparición de las áreas líquidas o el coloide, lógico por la alcoholización, aparición de casos citológicos normales, y el resto de los resultados que no difieren de las biopsias pretratamiento. O sea, no hay sorpresa luego de la función de estos nódulos. A modo informativo nomás, se hace alcoholización de otras masas quísticas del cuello. La más frecuente es el quiste paratiroide, solo para mostrarles que es una alternativa. En realidad es el tratamiento de elección antes de la cirugía, y con muy buenos resultados.
De la ablación de nódulos benignos sólidos, no me quiero extender mucho porque la verdad que no son tratamientos muy exitosos, y este terreno de la radiofrecuencia, la mayoría de los trabajos que hay, varios sobre ablación, hablan de un éxito que no supera el 60%, y esto no tiene ni por asomo relación con el éxito que tiene la radiofrecuencia, y lo mismo pasa con los nódulos autónomos. Muchos trabajos de varios años de antigüedad y los resultados no son comparables. La mayoría de las guías, tanto de alcoholización como radiofrecuencia, coinciden en que los nódulos sólidos o predominantemente sólidos deben tratarse con radiofrecuencia, y los nódulos quísticos o predominantemente quísticos, donde la radiofrecuencia no es efectiva, deben tratarse con alcoholización. Esto está en relación con la gran diferencia que existe en lo que es el control de la lesión, la efectividad que tiene sobre la ablación, la radiofrecuencia con respecto al alcohol, el tamaño de las lesiones que puede ablacionar y que requiere una sola sesión. Esto en contrapartida con el alcohol, que no daña estructuras adyacentes y que tiene un costo significativamente menor. De todas maneras, lejos de competir, hoy en día uno lo considera como una posibilidad de combinación, sobre todo en las lesiones quísticas, en las cuales quedan elementos sólidos, uno puede efectuar radiofrecuencia, y por el contrario, en esos nódulos que uno trata con radiofrecuencia y quedan lesiones, quedan áreas líquidas, uno puede alcoholizarlas o incluso alcoholizar áreas sólidas donde la radiofrecuencia es peligrosa por estar vecina a estructuras sensibles, como por ejemplo el triángulo de peligro, como lo va a hablar después la doctora Sabluk. Y ahora nos vamos a referir, por último, a la ablación de lesiones malignas. Vamos a empezar con lo que es la enfermedad recurrente, carcinoma papilar. Y esta foto muy representativa es una jeringa que llamamos de insulina, es una jeringa de 1 mililitro, es la que nos permite tener mucho control del alcohol que inyectamos. Y acá es importante esto porque, digamos, nosotros las inyecciones las hacemos pausadas, ir agregando pequeñas cantidades para que lograr digamos, ese daño de la microvasculatura, que se produzca la trombosis y que el alcohol, en vez de ir a circulación, vaya quedando dentro del nódulo, y eso lleva varios minutos. Los primeros trabajos de alcoholización, fíjense, en el año 2002, por el grupo de la Mayo Clinic, y ya mostraban muy buenos resultados y ponían a la alcoholización de daños en un lugar como una alternativa a aquellos pacientes que no eran posibles de una cirugía. Nosotros en esa época teníamos bastante experiencia en lo que era alcoholización de paratiroides, en pacientes urémicos, unos procesos muy proliferativos, tanto en el compartimento central como en implantes, paratiromatosis, así que nos animamos a la alcoholización de ganglios. Fíjense, en el 2006 empezamos con 2 pacientes que eran del doctor Eduardo Faure. La primera, una mujer de 62 años que tenía un antecedente de cirugía por carcinoma papilar, estaba cursando con un tratamiento de una cirugía de mama, o sea, una paciente con muy mala suerte, y en estos controles le encontramos 2 metástasis laterales. La paciente no quería saber nada con una recirugía, así que lo que hicimos es una alcoholización. Utilizamos 3 sesiones, una por semana, y fíjense en el control, a los 2 años, como una de las lesiones había desaparecido y la otra prácticamente no se veía, era avascular. Otro caso que hicimos 2 meses después, era un paciente de 53 años, también con una cirugía de carcinoma con un vaciamiento lateral izquierdo, que en los controles le apareció una metástasis y se reoperó de esa metástasis, y el cirujano, por el grado de fibrosis que tenía, no logró sacarla. Imagínense que este paciente no iba a someterse a una nueva cirugía, entonces dentro de las alternativas era la alcoholización, así que es lo que decidimos. Y fíjense, 2 años después lo mismo, la lesión desaparecía, y del 2006 a hoy, 17 años, las ecografías son negativas y las tirologías están detectadas. Por esa razón, digamos, el ejemplo de estos 2 casos es que la mayoría de la literatura, digamos, pone en lugar de alternativa a la cirugía en pacientes que no se pueden operar a métodos como la alcoholización, como por ejemplo este consenso argentino del 2014. Es importante hacer una correcta selección del paciente. Esto es crucial para el éxito del procedimiento, teniendo en cuenta que esto es un tratamiento loco regional, que elimina la lesión, pero no los potenciales focos vecinos.
Para esto es indispensable que el paciente tenga un vaciamiento del nivel correspondiente, si no, no es recomendable hacerlo porque no va a tener éxito, que no tenga enfermedad a distancia, que tenga una contraindicación o rechazo a la cirugía, y si bien la literatura recomienda 3 lesiones de 2 centímetros máximo cada una, la verdad que esto es discutible, sobre todo que nosotros los ganglios que detectamos en esto realmente son muy pequeños. Objetivos primordiales son obviamente la curación, o por lo menos el control de la enfermedad, y utilizamos como parámetros la disminución de desaparición de la lesión, la ausencia de vascularización con el Doppler y la disminución de la tiroglobulina sérica. Hay un ejemplo de cómo hacemos una selección de pacientes para que vean lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esta es una paciente que tenía una tiroidectomía, que tenía un vaciamiento central. Espera que voy a correr algo que me está molestando para la imagen. Ahí está. Tenía un vaciamiento central y lateral derecho, y que tenía un nódulo submaxilar derecho que era sospechoso. Entonces la especialista nos deriva al paciente para una punción y una evaluación para ver si se podía alcoholizar. Nosotros confirmamos la naturaleza metastásica de ese nódulo, pero en la ecografía también le encontramos un nódulo en el lecho derecho, nivel 6, que lo punzamos y también fue metástasis. Hasta acá, digamos, podíamos alcoholizar a este paciente, porque eran territorios que ya estaban vaciados, pero encontramos 2 lesiones en el sector lateral izquierdo, y en este caso ya la alcoholización no era recomendable, entonces se recomendó a este paciente hacer la cirugía. Una reoperación con un vaciamiento lateral izquierdo que estaba virgen, y sí resección de las 2 lesiones que estaban en el compartimento central y en el nivel submaxilar derecho nivel 2. Otro caso, este caso es un caso ideal, digamos, una paciente de 73 años que tenía un carcinoma papilar y un vaciamiento derecho, donde encontramos una metástasis de 11 milímetros en el nivel 3, y acá sí, digamos, a lo que era un sector que ya estaba vaciado, decidimos alcoholizarlo. Fíjense acá como vamos inyectando lentamente el alcohol para que vaya trombosando la vasculatura, como va pasando despacito esos puntos ecogénicos dentro de la vena, y eso va desapareciendo a medida que nosotros vamos tratando el nódulo. A los 2 meses ya teníamos una franca reducción del volumen y la desaparición de la vasculatura, y fíjense, 11 años después, esta paciente tiene ecografías negativas y la tiroglobulina es un caso muy reciente de una paciente que tenía una tiroidectomía, y 7 años después de la cirugía vuelve con una recurrencia central de 9 milímetros con una tiroglobulina sérica de 8,7. Este paciente no quería saber nada. Después de 7 años que la enfermedad ya estaba terminada, no quería saber nada con una cirugía, así que se le puso la opción de la alcoholización. Y entonces, como pueden ver acá, la paciente tenemos 3 sesiones de alcohol, 1 por semana, y los resultados, fíjense, a los 3 meses, la franca disminución de volumen, la avascularización, y a los 8 meses, esta la hice hace poquitos días, la lesión que prácticamente no llega a verse, y la tiroglobulina menos de 0,1. Hay varios trabajos que muestran la tasa de recurrencia luego de la alcoholización. Todas coinciden en un rango de entre 12 y 19% de la recurrencia, tanto de la lesión tratada como nódulos dentro del área. Nosotros tenemos un solo caso de recurrencia, es un caso del doctor Pablo Noblovich, que inicialmente el ganglio había reducido su tamaño, había disminuido la vascularización y la tiroglobulina, pero meses después comenzó de vuelta a vascularizarse, y bueno, una paciente con una esclerosis lateral amiotrófica de 8 años, es una paciente que estamos considerando volver a hacerle la alcoholización y darle una segunda oportunidad. Hay un trabajo muy interesante que compara, una systematic review que compara la alcoholización y la reoperación en carcinoma recurrente, y lo que, bueno, demuestra lo que ya sabemos, que la tasa de éxito de la cirugía es muy superior a la de la alcoholización, que llega al 12,7% de recurrencias, pero pacientes operados, las complicaciones, como sabemos, son mayores y el costo de una cirugía es mayor. Por lo tanto, concluye el trabajo que aunque el alcohol es inferior a la reoperación, tiene potencial para ser ampliamente aceptado como una opción para casos limitados de cáncer recurrente en pacientes que no son candidatos a una cirugía o que buscan evitar
una reoperación. Entonces nos preguntamos, ¿reoperación o alcoholización? Y la respuesta, bueno, es clara, digamos, la cirugía es el tratamiento de elección. Ustedes que la naturaleza indolente de esta enfermedad hace que el objetivo de controlar esta recurrencia sea un tema que lleva controversias, y desde la perspectiva de la paciente, la alcoholización, digamos, parece una estrategia que es razonable para deshacerse de signos de la enfermedad que pueda tener o prevenir recurrencias, y siempre teniendo en cuenta para la elección del tratamiento que existe un equilibrio en lo que es el impacto de una nueva cirugía con los riesgos o complicaciones que eso conlleva y la calidad de vida. Por otro lado, teniendo en cuenta que la inyección percutánea con etanol en un ganglio es un procedimiento ambulatorio que no tiene prácticamente complicaciones, puede repetirse frente a recurrencias y, lo que es más importante, no invalida una posterior cirugía y aunque tiene indicaciones precisas, es un procedimiento que en nuestro ámbito todavía está muy poco tenido en cuenta, está muy subutilizado. Por último, vamos a mencionar dos palabras sobre lo que es la vigilancia activa y la alcoholización. La alcoholización puede utilizarse en los microcarcinomas papilares, particularmente en pacientes que ya han optado por no operarse y que eligen la vigilancia activa. La selección de estos pacientes es exactamente la misma que para la vigilancia activa. Nódulos de 1 centímetro de bajo riesgo, que no tengan compromiso de contacto con la tráquea, sensibles como el nervio recurrente, y la verdad que es una opción prometedora, ya que además de darle la opción al paciente de no operarse como busca con esta vigilancia, puede con un sencillo tratamiento controlar o incluso erradicar a estos nódulos. Hay un trabajo, y con esto ya termino, a largo término, otra vez del grupo de la Mayo Clinic, que es tan exitoso en esto que es la técnica de alcoholización. Trataron 17 carcinomas, microcarcinomas en 15 pacientes, con 2 sesiones, con un gran seguimiento de 64 meses, y fíjense, tuvieron reducción del 93% de los casos, 8 pacientes, los nódulos desaparecieron, el flujo Doppler del 100% quedó eliminado y no tuvieron complicaciones. Fíjense que en la técnica que describe la Mayo Clinic, la verdad que es muy sencilla, a lo que es una punción con una aguja fina, y es un procedimiento totalmente seguro. Tengan en cuenta que uno inyecta la alcohol en un nódulo que tiene todo el parénquima tiroideo de escudo, como para permitir la máxima concentración y la mínima. Para concluir, el tratamiento percutáneo con etanol constituye una herramienta segura y efectiva de bajo costo para el abordaje de la patología tiroidea benigna y maligna. Es la terapia de elección para las lesiones quísticas o predominantemente quísticas que son sintomáticas y refractarias a la evacuación. Una alternativa menos efectiva, mucho menos efectiva, imagínense, menos del 60% para la ablación de lesiones sólidas benignas, que este es en el lugar de la radiofrecuencia que nos va a hablar ahora el doctor Chabluk. Representa una opción segura para eliminar recurrencias cervicales de carcinoma papilar en pacientes con vaciamiento glandular previo, esto es indispensable, y que tienen contraindicación o una cirugía o simplemente buscan evitar una reoperación. Por último, es una elección prometedora para el tratamiento de los microcarcinomas, particularmente para aquellos pacientes que optan por una vigilancia activa. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto, y ahora le vamos a dar paso a la doctora Sadblut para que nos explique las indicaciones de la radiofrecuencia en las lesiones tiroideas. Lore. Bueno, ahí comparto, estoy compartiendo que no me permitía, un segundito. Bueno, ahí se ve. Bien, ¿se escucha bien? Bueno, Sí, primero agradecerte, Gaby, a vos y al doctor Morando por la invitación y felicitar a Natalia y a Martín por la excelente presentación. Y bueno, y decir en principio que para mí es un honor compartir con el doctor Roberto Lambertini este Ateneo, quien es mi mentor
y a quien admiro y por quien seguí radiología intervencionista, así que bueno, para mí eso es un honor, y además de amigos, quería recalcar eso, que es mi mentor, el doctor, así que lo admiro muchísimo, estoy muy contenta de poder compartir esta presentación junto a él. Bueno, vamos a hablar entonces en cuanto a la actualización en terapias percutáneas para el manejo de la patología tiroidea benigna y maligna, de la ablación por radiofrecuencia. Es una modalidad terapéutica mínimamente invasiva que actualmente está ampliamente utilizada para el tratamiento principalmente de nódulos tiroideos benignos. Es un procedimiento que se considera seguro porque tiene bajo índice de complicaciones. Dentro de las complicaciones totales para nódulos tiroideos benignos rondan alrededor del 2%, y dentro de estas, que son las que queremos, después vamos a mencionar, y queremos siempre evitar, son las complicaciones mayores como la lesión del nervio laríngeo recurrente. Y es bien tolerado por los pacientes, incluso con anestesia local, como lo estamos haciendo en nuestro país. Como explicaba Roberto, acá también se produce una necrosis coagulativa, pero a través de una lesión térmica que se aplica a través de un electrodo en forma de aguja a nivel del nódulo, y que esto genera temperaturas que rondan entre los 60 y 80 grados, generando esta destrucción celular y necrosis coagulativa. Hasta la fecha ya son muchas las sociedades académicas en varios países que han informado pautas de práctica clínica y recomendaciones sobre el uso de la ablación tiroidea. Bueno, dentro de estas, las primeras que ya aprobaron este procedimiento son la coreana, donde está el profesor Baek, quien es el que describe la técnica de ablación tiroidea, que tiene una técnica específica que después la vamos a mencionar, que se llama Moving Shot. También ya hay varias guías, como las europeas, y este consenso reciente donde participaron varias sociedades, tanto americanas como europeas y asiáticas. Entonces, dentro de las indicaciones debemos saber que la principal indicación es en nódulos tiroideos benignos, sintomáticos o que causen problemas cosméticos al paciente, ya sea que estos síntomas sean de compresión o el bulto en el cuello, ¿no? Los pacientes pueden referir dolor, disfagia, sensación de cuerpo extraño, como una sensación de bulto, tos, y muchos refieren como una sensación de falta de aire, que lo están notando mucho más cuando ya el nódulo va disminuyendo de tamaño. En cuanto a esta indicación, debemos tener en cuenta algunas consideraciones que siempre se pregunta, o por ahí los endocrinólogos nos hacen esa consulta, y si hay un criterio definido en cuanto al tamaño o volumen del nódulo. Y la respuesta es que no, pero sí debemos recalcar que tienen mejor respuesta los nódulos que no tienen un tamaño tan grande, y los de mejor respuesta son aquellos que rondan alrededor de los 20 centímetros cúbicos. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es que debemos confirmar la benignidad de ese nódulo con 2 punciones previas, o con una en aquellos nódulos que tienen características de baja sospecha o TIRAD 2. Bueno, otra de las indicaciones, y acá es donde me voy a extender un poquito más, ya que compete al caso clínico que se presentó en el Ateneo, y es en el cáncer de tiroides recurrente en el lecho quirúrgico o ganglios linfáticos con fines ya sea curativos o paliativos, en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico o que rechacen la cirugía. Y también, como mencionaba Martín en el caso clínico, en aquellos pacientes donde hay ya una alteración de la anatomía por cirugías previas o fibrosis por cicatrices de esas cirugías previas, también se considera como una indicación la ablación. Y dentro de este punto coincide también un poco con lo que mencionaba Roberto en cuanto al tamaño y al número de nódulos o lesiones recurrentes que haya en el cuello, y que no deben superar 3 por paciente, y que no deben superar los 2 centímetros, y estar seguro de que no hay lesiones más allá del cuello.
bueno, ya actualmente hay varios artículos que sustentan esta indicación dentro de los últimos que se publicaron, este es del CIRSE, donde evaluaron la efectividad y la seguridad de la ablación por radiofrecuencia para el tratamiento no quirúrgico en el cáncer de tiroides recurrente, tanto en papilar como en metástasis de carcinomas medulares, en aquellos pacientes que no se podían someter a cirugías, se incluyeron 103 metástasis de cáncer de tiroides en 48 pacientes. De estos pacientes, 39 tenían carcinoma papilar y 9 metástasis de medular. Fueron sometidos a ablación por radiofrecuencia y se siguieron entre 12 y 37 meses. Esta serie respalda el uso de la ablación para los carcinomas de tiroides papilares y medulares locorregionales como una alternativa segura y eficaz a las cirugías repetidas. Esto es interesante porque mostraron una reducción de volumen del 91% de los nódulos tratados. El éxito técnico, ¿qué significa el éxito técnico? Que el nódulo, ya sea en estos casos de recurrencia lateral o también en los nódulos de tiroides, que la tasa de reducción del volumen sea superior al 50%. Entonces, el éxito técnico en esta serie fue del 96%, fue muy alto. La desaparición completa de las lesiones fue del 62%, la supervivencia libre de enfermedad de recurrencia del 77%, y 3 casos tuvieron cambios en la voz, que eso siempre la complicación, una complicación mayor, pero que revirtió después en forma tardía, que es en forma tardía después de los 2 meses. Entonces, 3 casos tuvieron una complicación mayor. Esta es una imagen de este paper donde muestra, previo a la ablación, el nódulo, la vascularización y lo que se evalúa posterior a la ablación para ver si el nódulo está correctamente ablacionado. Lo muestro porque después vamos a mostrar casos que hicimos en el hospital para asemejar las imágenes. Este es otro trabajo también publicado en 2019, donde participa el profesor Baek, quien es el que describió la técnica, como había mencionado, y el objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia a largo plazo de la ablación para el tratamiento del cáncer papilar de tiroides recurrente en forma local, o sea, a nivel cervical. Se incluyeron 29 pacientes que se sometieron a ablación por 46 cáncer de tiroides recurrentes, o sea, 46 nódulos, o sea, más de un nódulo por paciente, seguidos durante al menos 5 años. Y el seguimiento incluyó el cambio de tamaño del nódulo en la ecografía y el nivel de tiroglobulina al mes, a los 3 meses, hasta los 12 meses, y después se siguió hasta los 5 años, entre 6 y 12 meses. Los resultados mostraron la eficacia a largo plazo de la ablación por radiofrecuencia para controlar el cáncer de tiroides localmente recurrente. La eficacia quedó demostrada por una tasa de reducción de volumen, en este caso, del 99.5%. Debemos destacar que el profesor Baek tiene muchos años de experiencia en la técnica, la realiza desde el año 2006, cuando comenzó, entonces fíjense también la diferencia de los números entre este trabajo y el anterior, que eran otros autores. Eso tiene mucho que ver la experiencia del operador. La desaparición completa de las metástasis fue del 91.3%. Las concentraciones séricas de tiroglobulina disminuyeron y no mostraron complicaciones tardías durante un periodo de seguimiento medio de 80 meses. Como conclusión de este trabajo, mostró que la ablación por radiofrecuencia es una terapia mínimamente invasiva, eficaz para el tratamiento de cáncer de tiroides recurrente, incluso a largo plazo. Estas son las tablas que muestran los cambios de volumen, y estas son las imágenes de uno de los pacientes tratados. Este es el nódulo, esta es la aguja de ablación, que genera también una imagen hiperecogénica. Este es el nódulo recientemente tratado, que tiene un volumen un poco aumentado, y esto es como va reduciendo con la progresión del tiempo, y esto es a 84 meses, donde no se ve, desaparece por completo el ganglio metastásico.
Este es uno de nuestros casos que le hicimos a una paciente con una tiroidectomía total en el año 2015. Ella tuvo una recurrencia de este ganglio que lo punzamos y fue positivo. Medía 8 por 4.6 previo a la ablación, y adyacente tenía otro de 4 milímetros que lo tratamos en el mismo procedimiento. Esta es la ecografía previa a la ablación sin Doppler, y esta es con Doppler, donde vemos la vascularización, ¿sí? Al mes de la ablación ya habíamos tenido una reducción significativa del ganglio de mayor tamaño. La verdad que el otro no lo puse porque era tan pequeño que casi no se veía. Y de 8 pasó a 5 de diámetro máximo y sin vascularización al Doppler. Esto fue al mes. Y al año, esta paciente ya también es del doctor Pablo Noblovich, que está conectado, por lo que vi, que bueno, nos fue muy bien. La paciente era una paciente que no se quería operar, y al año, bueno, nosotros le mandamos todos los pacientes a una ecografista que lo sigue, que tiene mucha experiencia. Ella no le informó nada, yo la vi en la consulta, le vi este sector que me pareció que podía llegar a ser la remanencia, y en el otro control que le había hecho la doctora, la ecografista, no le vio nada. Suponemos que la zona era esa, pero al año ya había una desaparición completa del ganglio metastásico de mayor tamaño, y el de menor tamaño ya al mes no se veía. Así que bueno, con esta paciente nos fue muy bien en este caso, no hubo complicaciones mayores. Y bueno, como conclusión de todos los trabajos que ya hay presentados y que respaldan la ablación en estos casos, sabemos que en la guía de la ATA del 2015 no hubo consenso sobre cuándo usar estos tratamientos mínimamente invasivos, como la ablación por radiofrecuencia en pacientes con cáncer de tiroides recurrentes, pero en 2021 la Asociación Europea de Tiroides y la Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular Intervencionista, el CIRSE, afirmaron que el uso de las terapias mínimamente invasivas se puede considerar en pacientes con cáncer de tiroides recurrente en ganglios linfáticos cervicales de menos de 2 centímetros. Y bueno, y la sociedad coreana ya lo aprobó en el 2017, que fueron de las primeras guías que aparecieron apoyando la ablación por radiofrecuencia, tanto en cáncer de tiroides recurrente como en nódulos tiroideos benignos. Bueno, 2 indicaciones más en las cuales no me voy a extender mucho porque por una cuestión de tiempo, pero bueno, en nódulos tiroideos de funcionamiento autónomo, tóxicos o pretóxicos, también hay varios trabajos. Este es uno muy interesante, donde es un metaanálisis, donde se evaluaron publicaciones desde el 2008 al 2018 y mostraron tasas de normalización de la TSH del 60% y tasas de reducción de volumen de los nódulos tratados de aproximadamente un 80%. Estamos mal de tiempo, Gaby, decime, me apuro un poco. No, vas bien, te falta un poquito. Bueno, y otra de las indicaciones, como también mencionaba Roberto, es en el microcarcinoma papilar en pacientes no aptos o con rechazo a la cirugía, o en aquellos pacientes en vigilancia activa. Este es un trabajo interesante que compara la ablación por radiofrecuencia versus la cirugía en microcarcinoma papilar de bajo riesgo, con resultados, con follow-up por encima de los 5 años. Es interesante porque se operaron 80 pacientes y 94 fueron a ablación por radiofrecuencia. Y los resultados que mostraron fueron: la cirugía, las tasas de complicaciones rondaron en alrededor 2.5% versus 0 la radiofrecuencia, y no hubo diferencias significativas en relación a la recurrencia y a metástasis en ganglios linfáticos entre los dos grupos. Entonces podemos concluyeron en este trabajo que la ablación por radiofrecuencia es al menos similar a la cirugía en términos oncológicos, así que esto es interesante.
En cuanto a las contraindicaciones de la ablación, bueno, coagulopatías que no se puedan corregir, marcapasos cardíacos que es algo relativo, y sí tener en cuenta en pacientes ya operados que tengan parálisis de cuerdas vocales contralaterales. Esto es muy importante y para mí es la principal contraindicación que tiene el procedimiento. Por eso, estos son los estudios que le pedimos previo a las ablaciones, la laringoscopía y la estroboscopía solamente en pacientes seleccionados, y hacemos un score de síntomas compresivos y un score cosmético, porque después el paciente se olvida de lo que sentía previo a la ablación. Bueno, esto es más que nada en nódulos tiroides benignos. No sé si Gaby te parece que comente algo o seguimos un poco, muestro algunos casos por una cuestión de tiempo, ustedes me dirán, no me quiero extender. No, decía algo porque, por ejemplo, ahí en el chat había una pregunta que habla cuál es el tamaño, por ejemplo, de un nódulo autónomo para mandar a hacer radiofrecuencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la selección de los pacientes? Primero tenemos que hacerlos en nódulos tiroides que sean benignos. El tamaño, o sea, no hay un tamaño máximo, pero sí uno mínimo 2 centímetros que tenga, igual a 2 centímetros en tiroides, ¿no? Ahora estamos hablando de nódulos tiroideos. La localización es lo ideal, es que se vea en la ecografía, y que tenemos que tener cuidado cuando tienen mucha extensión posterior a la tráquea o mucho componente mediastínico, aunque estén muy pegados a la piel por las complicaciones que se puedan llegar a tener, y tener en cuenta, bueno, nódulos que tengan muchas calcificaciones. Quiero destacar que es un procedimiento ambulatorio, es decir, el paciente viene, se hace el procedimiento que dura más o menos 40 minutos, se queda 2 horas en recuperación y se va a la casa, se hace con anestesia local, con lidocaína. Nosotros llevamos aproximadamente en 1 año y 3 meses o 4 meses que comenzamos a hacer las ablaciones, 45 ablaciones de tiroides, y solamente hicimos un paciente con sedación consciente, donde el paciente está hablando con nosotros durante el procedimiento, pero todo el resto lo hicimos con anestesia local y muy bien tolerado. Se hace hidrodisección con suero glucosado al 5% para separar las estructuras del triángulo del peligro, que ahora las voy a marcar y voy a mencionar brevemente eso. Este es el acceso transísmico que mencionó y que describió el profesor Baek, y se utiliza la técnica de tiro en movimiento, que significa justamente lo que estamos mostrando ahí en la agujita, que es la técnica para tratar todo el nódulo y que no se nos pierda la visibilidad cuando estamos haciendo la ablación. Bueno, son los materiales que utilizamos para hacer la hidrodisección, ese es el equipamiento. Bueno, en la sala de radiología intervencionista. Y acá esto es un ejemplo de un nódulo de tamaño intermedio, y ahí vemos la aguja, y esa es la técnica de moving shot o tiro en movimiento. Acá está representada, y lo que cuidamos siempre para no tener complicaciones mayores es el triángulo del peligro, que justamente es el sector interno donde está el nervio laríngeo recurrente, donde eso lo separamos con suero glucosado por una cuestión de la técnica, no usamos solución fisiológica, para que separar eso y protegerlo y no tener complicaciones. Hasta ahora venimos bien con ese tema, así que bueno, usamos ese tipo de protección. ¿Qué buscamos nosotros luego de la ablación para decir, bueno, ablacionamos todo el nódulo? Es esto justamente. Previo a la ablación teníamos este nódulo con todo este Doppler, y posterior a la ablación inmediatamente evaluamos que ese Doppler ya no esté. ¿Qué significa esto? Que todo ese tejido está tratado y que no quedaron vasos viables en el nódulo, porque este nódulo va a ir teniendo una reducción progresiva. No es que en el momento el nódulo va a desaparecer, sino, igual que lo que explicaba Roberto, esto va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Cómo hacemos el seguimiento y cómo determinamos la efectividad de este procedimiento? Utilizamos variables objetivas como la tasa de reducción de volumen, la cual ha sido validada en los últimos años por trials prospectivos randomizados e investigaciones multicéntricas. Estas son las tasas reportadas en la literatura. Y además se utilizan variables subjetivas, que eran las que mencionaba en la evaluación previo a la ablación,
que son el score de síntomas compresivos y el score estético, ¿sí? Si se le nota solo al tragar o al palpar o es fácilmente visible. Y bueno, esta es nuestra tabla, la experiencia en Argentina. Como les comentaba, ya llevamos un número interesante de pacientes, y comparado con la bibliografía, hasta ahora vamos bastante bien, a los 3 meses con tasas de aproximadamente 70%, lo esperable es un 67%, a los 6 meses un 80%, y a los 12 meses 84%. Ya hay varios reportes a 5 años que muestran tasas de reducción de volumen del 92%. Este es el primer caso, que fue un caso muy difícil. Hoy les comentaba que lo ideal son 20 centímetros cúbicos. Esta chica tenía 114 centímetros cúbicos, pero bueno, ella esperó que venga la tecnología argentina y esperó y no quería operarse por nada, así que bueno, le hicimos la ablación. Este es el nódulo que le desplazaba toda la tráquea, y fíjense que ya a los 3 meses tuvo una reducción del 65% de volumen. Ya en comparación con la previa, se notaba, fíjense los músculos, los esternocleidomastoides, cómo se notan ya a los 12 meses. Esta chica, igual por el tamaño, tuvo una reducción muy importante del 73%, pero en estos tamaños sí se requiere una segunda ablación por el volumen 114 centímetros cúbicos. Esta paciente, que tenía un nódulo pequeño y con un componente quístico, tuvo una respuesta excelente. Preablación, fíjense, acá está la tráquea, este es el nódulo, esta es la carótida. Ya al mes podemos ver que se empieza a vislumbrar el tejido tiroideo, esta es la tráquea, la carótida, y al año, fíjense cómo recupera todo su lugar el tejido tiroideo que antes estaba comprimido por el nódulo, con una respuesta del 87% de reducción de volumen. Esta es la tráquea, y ahí esta es el área cicatrizal sin vascularización al Doppler. Así que ella también fue un caso que no fue muy bien. Esta es la paciente. Se le notaba este bultito y no le molestaba, así que, bueno, esta es otra paciente que tenía también un importante bocio, o sea, con un nódulo bastante que protruía hacia anterior, y con una respuesta también muy importante de 97% a los 6 meses. Fíjense que también cómo se le notan ya los músculos, y en la ecografía esto es preablación, el nódulo, y acá esto es la tráquea, y acá está la tráquea y todo este tejido tiroideo normal recuperado, y este es el área que queda cicatrizal, también sin vascularización. Y esto es Lore, te pediría si podés apurar un poquitito, así tenemos tiempo para las preguntas. Perfecto, por favor. Bueno, esta paciente solamente con mirarla ya nos damos cuenta. Y en cuanto a las complicaciones, solo voy a mencionar que la que siempre queremos evitar es la lesión de los nervios, que es baja. La lesión permanente del nervio es del 0.21%, y en general revierten a los 2 o 3 meses. Resumiendo entonces, la ablación térmica actualmente es un procedimiento ampliamente utilizado para el tratamiento de nódulos tiroideos benignos. Es una terapia mínimamente invasiva, segura y eficaz para el tratamiento del cáncer de tiroides recurrente, también utilizado en el microcarcinoma papilar, obteniéndose resultados prometedores, ambulatorio, con anestesia local, bajo índice de complicaciones. Muy importante discutir los pacientes en comité multidisciplinario, eso es fundamental. Y como ventajas, preserva la función tiroidea, no requiere hospitalización, no deja cicatrices. Y bueno, muchas gracias, y los invito a los que quieran formarse en ablación por radiofrecuencia al curso intensivo que estoy llevando a cabo en el 2023. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, sobre todo porque hay un montón de gente, buenísimo, pero bueno, claramente es un tema muy novedoso para nosotros. Hay endocrinólogos que ya lo venían practicando, digamos, en centros de referencia, pero bueno, creo que también hoy hay cirujanos conectados y hay gente que también hace imágenes en lugares, por lo menos de acá de la ciudad de Mar del Plata, porque los invitamos
para que empiecen obviamente a formarse y a tener inquietud de hacer estas técnicas que son muy buenas para los pacientes. Bueno, voy a empezar con algunas preguntitas que vi por aquí. Dice, si alguien tiene pregunta, la doctora Marisa Asano, si tienen más de 3 nódulos en cuello por recidivas, ¿se pueden realizar en varias sesiones el tratamiento de alcoholinización? Esta pregunta es para Roberto. Y digamos, de acuerdo al volumen de las lesiones y al área, se pueden realizar o en la misma sesión, o si son varias, en ambos lados del cuello se puede hacer en 2 sesiones diferentes para que el paciente, digamos, no tenga tanto disconfort. Son procedimientos que son programados en una forma muy, digamos, tranquila, así que se puede acomodar también a los horarios del paciente. Se hace una sesión semanal, sobre todo para darle tiempo que el alcohol actúe hasta la próxima sesión. Otra pregunta para Roberto, dice la doctora Estela Bataries, dice, ay, me perdí, ay, se me fue la pregunta. ¿Tiene experiencia de alcoholinización de recurrencias en patología, dice, nodular de parótida? Ya No. sé cuál de parótida, dice acá. No, esos son casos casos de territorio quirúrgico donde no solo no tengo experiencia, sino que tampoco he leído si existe. Perfecto. Bueno, ahora para Lorena, dice la doctora Rosana Hauer, dice, ¿cuál es el tamaño límite para ablacionar nódulos tóxicos? Bueno, en cuanto a lo que no es patología, digamos, nódulos Bethesda 2, se evalúa cada caso en particular, si es el único nódulo. Después, por ejemplo, también tratamos nódulos Bethesda 4, que tenemos algunos casos, hasta 2 centímetros, porque ya sale, digamos, de esos nódulos Bethesda 2 con los cuales hay más bibliografía, y como no hay tanta bibliografía, bueno, hasta 2, incluso los Bethesda 4 que también hemos tratado, es lo que está reportado, ¿sí? Después me preguntan a ustedes en realidad, ¿experiencia de radiofrecuencia o alcoholinización de nódulos durante el embarazo? ¿Se han hecho en pacientes embarazadas, digamos? No. No. Yo no. No. De hecho, me imaginaría que uno esperaría que termine el embarazo, incluso hasta a veces con las punciones de tiroides esperamos, para no someter a la paciente embarazada al estrés de una punción, esperamos a que dé a luz. Así que me imagino que más lo haríamos con un método ablativo, ¿no? Sí, y además, bueno, la radiofrecuencia que lleva los parches Acá, que hacen inducción eléctrica, así que... No. Bueno, acá es como que la doctora Alejandra Müller es como que pide como un resumen, dice, en cuanto a radiofrecuencia y el tamaño de los nódulos, si el nódulo es benigno, debe ser mayor a 2 centímetros, y si es por cáncer de tiroides recurrente o metástasis, debe ser menor a 2 centímetros, ¿es así? Exacto. O sea, por eso, para que le contestes. O sea, si es un nódulo benigno, mayor a 2 centímetros. Y si es una recurrencia, si es menor a 2 centímetros. En realidad, el nódulo benigno se pone como límite más de 2 centímetros, porque si no, no tiene mucho sentido en un nódulo Bethesda 2 hacerle un tratamiento, porque la indicación es clara, es nódulos tiroides sintomáticos o que causen problemas estéticos, o sea, menos de 2 centímetros no le va a causar ni síntomas ni problemas estéticos, es meramente eso, ¿sí? En ningún lado está qué tamaño máximo, que eso es por ahí lo que uno tendría que ver. Y si se le dice al paciente, eso es importante, que cuando supera determinado volumen, 40 centímetros cúbicos, 50, va a requerir 2 ablaciones, probablemente. No lo sabemos hasta el año que esperamos que reduzca.
Lore, después también hay una pregunta para vos, como explicó Roberto, que muchos de los nódulos se evacuaban porque son más líquidos. Dice, para la ablación por radiofrecuencia de nódulos mixtos, ¿también se aspira el líquido previamente? Bueno, eso es una pregunta controversial que surge en todos las charlas sobre ablación de tiroides. ¿Cuándo aspirar? ¿Eso es previo a la ablación o posterior a la ablación? Porque yo lo evacúo posterior a la ablación. ¿Por qué? Porque si vos lo aspiras previo a la ablación, quizás te sangra hacia la cavidad quística y ahí con la aguja y el líquido, la sangre que está, bueno, ahí ya se pierde mucho la potencia de la ablación. Si puedo evacuarlo después, lo evacúo después. Eso es lo que prefiero hacer yo. Pero bueno, eso depende un poco de cada operador. A ver. Bueno, obviamente hay montones de felicitaciones de todos lados. Después acá una doctora preguntaba si alguien sabía si se hacía este tipo de tratamiento en Córdoba. Alguien de Córdoba que si saben. A ver si hay más preguntas. Daniel, ¿vos ves más preguntas? Sí, mira, acá dice, dice, ¿existe evidencia en nódulo hiperfuncionante en caso de contraindicación de uso de radioyodo como terapia adyuvante? O sea, sería un adenoma tóxico. En caso de contraindicación de yodo radioactivo, que no sé cuál sería la contraindicación, pero bueno, no sé si alguien responde. No sé, Roberto, si querés responder. Y digamos lo que mencionamos de los nódulos autónomos, ¿no? La Claro. utilización del alcohol y la menor efectividad que tiene con respecto a la radiofrecuencia, lo que mostraste vos, Lorena, de esas publicaciones de la efectividad de la radiofrecuencia, ¿no? Sí. En nódulos autónomos ya hay trabajos y que están demostrando muy buenos resultados con tasas de normalización de la TSH que llegan hasta un 60% y también se correlaciona el tamaño del nódulo, o sea, cuanto más chico es el nódulo basal, mejor tasa de normalización de la TSH y también respuesta óptima demostrada por gammagrafía. Hay metaanálisis y ya trabajos publicados que sí que lo respaldan. No tenés una respuesta como en nódulos benignos, pero bueno, un 60% de normalización es lo que está publicado. Después también preguntan, obviamente que eso no es un tema menor, si esto tiene cobertura por las prepagas. La radiofrecuencia, Ambos tratamientos. La alcoholización, Roberto. Sí, la alcoholización, sí. En todo. La alcoholización en algunas prepagas. Bien. Perfecto. Y la radiofrecuencia todavía no. Todavía no. Creo que pronto la va a empezar a tener. Después acá la doctora Feijo pregunta, muy buenas charlas, dice, ¿en los bocios polinodulares se puede hacer radiofrecuencia? ¿Y cómo se seleccionarían los nódulos? En esos casos nosotros no preferimos hacerlo. Primero que otro punto que tiene que quedar claro es que no hacemos procedimientos bilaterales en el mismo momento, excepto que los nódulos estén muy seguros, o sea, lejos del triángulo del peligro, chequeando que hiciste primero un nódulo, que está perfecto el paciente, que no hay ningún cambio en la voz, todo, y si el otro lado no es riesgoso, o sea, si ninguno de los dos lados es riesgoso. En el caso de que el paciente se niegue, que nos ha pasado, que se niegue rotundamente a la cirugía, se le explica al paciente que vamos a tratar el nódulo que más sintomatología le da o que más protruye o que más desplaza la tráquea o está pegado al esófago para mejorarle la sintomatología, pero que no le vamos a resolver el problema como una cirugía, por ejemplo. Eso se lo explicamos y se lo decimos bien claro. Y si no, se hace en 2 pasos. O sea, se hace primero un nódulo, se espera y se programa otra ablación.
Ahí hay una pregunta de Pablito Novlovitz, dice, ¿cuánto tiempo promedio aconsejas esperar luego de la alcoholización para evaluar la reducción de un quiste antes de resolver una segunda alcoholización? O sea, ¿cuánto tiempo esperar entre una y otra? Lo que uno busca inicialmente es la desaparición de los síntomas. Entonces, digamos, ese es el primer objetivo. Después, digamos que nos gustaría que ese quiste se colapse y desaparezca, pero como mostré, digamos, a veces los tiempos son largos y uno no tiene que ponerse ansioso. Una de las estrategias también que se pueden hacer es, si queda una proporción de líquido antes de realcoholizarlo, aspirarlo, porque probablemente ese quiste ya no esté produciendo líquido. Que tiene el mismo volumen de líquido, uno puede aspirarlo y no realcoholizarlo. Eso es mucho más sencillo y con eso uno puede lograr el colapso de la lesión. No sé si fui claro, Pablo. Bien. Otra pregunta Ahí, dice, no sé si querés hablar vos, Gaby. no, Hay una no. pregunta. Dice acá, si el paciente va a tiroidectomía por alguna razón, algunos cirujanos manifiestan que los pacientes previamente ablacionados con etanol existe un aumento del riesgo de complicaciones postquirúrgicas. No sé si tienen... Yo podría opinar. Estuve muchos años trabajando con cirujanos y con nuestra gran experiencia en lo que fue la ablación de paratiroides en los pacientes, como mencioné antes, en diálisis, que uno lo que hacía era algo más que nada de ganar tiempo hasta el momento de trasplante, y muchos de esos pacientes que uno ablacionaba terminaban en el quirófano porque no daba tiempo del riñón. En esos casos no hubo ningún paciente que no se le haya podido resecar la paratiroides. Sí, me acuerdo que Figari, Massaro, el cirujano del italiano, regañaban un poco de que les había costado un poco más, pero el alcohol nunca fue un impedimento y nunca aumentó ningún tipo de complicación durante la cirugía en estos pacientes. Bueno, Dani, acá hay otra más que encontré. Dice, si tienen experiencia de alcoholinización y radiofrecuencia combinando ambas técnicas en nódulos tiroides mixtos. Lo dijeron, pero bueno, no sé si alguna vez hicieron ustedes que ambos dos hagan la técnica. En realidad, yo tuve, mostré un caso que tenía bastante componente quístico, pero al ablacionarle, eso lo ves, digamos, en el momento de la ablación. Hay un gráfico, una publicación de BAEC que muestra cuánto componente, si tiene hasta 50% de componente quístico y se va haciendo sólido, etanol, terapia mixta y solo radiofrecuencia. Que bueno, que no lo mostré por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero a mí me han tocado mixtos, entonces al ablacionar la parte sólida, después la parte quística, terminás de ablacionar, lo aspirás y no hizo falta ponerle alcohol, pero se podría terminar la ablación y ponerle, si queda mucha parte quística, hacerle la alcoholización. Yo no la hice nunca, pero está descripta y la he visto hacer. Bueno, en honor al tiempo vamos cerrando, Gaby, ¿te parece? Sé que hay un montón de preguntas pendientes, pero bueno, ya vamos a tratar de responderlas por privado. Bueno, no sé si quieres cerrar, Gaby, y decir algo. Sí, primero quiero agradecer, obviamente, a mi paciente que nos dejó que la presentáramos y que le pudiéramos ofrecer este tipo de tratamiento, que en realidad es una paciente hospitalaria, y gracias al interés y a las ganas de trabajar en equipo del doctor Salesi, le pudimos ofrecer este tipo de tratamiento que en el hospital no lo podríamos haber hecho. Así que Martín puso su tiempo, su dedicación y le brindó el tratamiento, y bueno, por ahora tenemos resultados muy buenos, estamos muy contentos, la paciente también. A la doctora Cece, que preparó el Ateneo, a los dos especialistas en imágenes que, bueno, realmente hemos aprendido un montón,
porque es algo que, como pusimos, es algo que realmente creo que todos los endocrinólogos tenemos que saber que se puede realizar, que es algo que se viene y que tenemos que pensar en este tipo de tratamientos, y que ojalá muchos médicos más intervencionistas empiecen a realizar a lo largo de la Argentina esto, y que no sea una posibilidad de solamente gente que vive o que tiene la posibilidad de ir a centros de alta jerarquía, ¿no? Que de a poquito gente bien formada, que lo hay a lo largo del país, pueda hacer estas técnicas para los pacientes y que nosotros podamos acompañarlos, ¿no? Porque estar operándose a cada rato en la tiroides, sabemos que a nadie le gusta. Y bueno, y como mostró también Roberto, esta patología puede volver muchos años después, y que obviamente un paciente que ya estaba libre de enfermedad no quiere saber nada con volverse a operar. Así que bueno, creo que todos tenemos que saber de esta posibilidad y ojalá más se animen. Muchas gracias a los 4 disertantes y bueno, y a todos los que estuvieron conectados con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, buenas noches, muy buena semana. Mucha suerte. Adiós. Abrazo a todos. Un lujo, realmente un lujo. Muchísimas gracias. Abrazo. Chao.